Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad de facilitar este tiempo devocional en la palabra. Seguramente también podré compartir inmediatamente terminado la presentación para que nos la hagan llegar a todos los que estamos participando de este encuentro estratégico, pero también visionario acerca de la prioridad que representa el discipulado, no solamente para nuestra vida, para el ministerio, sino para el propósito de continuar estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Quiero compartir con ustedes una corta reflexión acerca de cuáles son los fundamentos que se requieren en el ministerio. Básicamente, ver el modelo de Jesús de cuando Él está construyendo su movimiento, cuáles son los fundamentos que Él establece como prioridades en la vida de sus discípulos. Es decir, que esto nos permita a nosotros cultivar un fundamento relacional centrado en Dios para ser discípulos. Como a través de nuestras relaciones intencionales, profundas, directas, cercanas, con las personas a quienes discipulamos, a quienes guiamos, a quienes pastoreamos, a quienes cuidamos en el Señor, podemos ayudar a construir un movimiento de hacedores de discípulos, un movimiento de discipuladores, un movimiento de personas que están creciendo constantemente en esa relación personal y genuina con el Señor. Esto toma tiempo, nos toma tiempo, no es algo que sucede de un día para otro. A Jesús le tomó su tiempo, a nosotros nos sigue tomando un tiempo, porque es necesario tomar tiempo para edificar dichos fundamentos espirituales en la vida de nuestros discípulos. Cuando vemos a Jesús durante su primer año de ministerio, cuando lo vemos a él ministrar en su primer año y medio de ministerio, Jesús dedicó su tiempo a desarrollar una relación cercana con un grupo más pequeño de personas, en lugar de llegar a las masas. Él se enfocó en los pocos para alcanzar a los muchos. Esos pocos eran los que iban a liderar el movimiento que nos ha alcanzado hasta nuestros días. Vemos a Cristo ministrando a una gran variedad de personas. Los pocos milagros que el Señor realiza en esta etapa de su ministerio, en estos primeros años de su ministerio público, lo realiza enfocado en revelar su identidad a las personas que lo siguen, que ellos puedan tener claridad de quién es Él, de con quién están caminando, a quién están siguiendo, quién es esa persona que les está enseñando, que les está ministrando. La fase de fundamentos del ministerio es un momento para que los líderes construyan buenas relaciones en preparación para el ministerio ampliado que se avecina. Es un momento en el que usamos nuestros recursos y energía para construir una atmósfera de amor, de confianza y aceptación como base para un ministerio futuro. Ahora, ¿cómo podemos imaginar lo que Jesús está haciendo? Lo podemos imaginar a Jesús haciéndolo de forma personal, modelando el conectar y ganar a las personas para su ministerio. No está enviando él a alguien más a hacer esa tarea. Él mismo la hace, él mismo la lidera, él mismo la modela. Y muchas veces el fundamento que requerimos en el proceso de discipulado carece de sostén, de fortaleza, porque no está siendo modelado por quienes lo lideran. Él reunió a un núcleo creciente de seguidores y construyó un entorno saludable para ser discípulos. Este creciente grupo de creyentes se convirtió en el núcleo de su movimiento. La mayoría de sus contactos iniciales ya estaban involucrados en el ministerio de Juan, su primo, pero Jesús tuvo que reunir una base fundamental de seguidores y fue donde ellos estaban. Los buscó, fue intencional en acercarse a ellos, no solamente de despojarse de su gloria y venir a esta tierra y tomar forma de hombre, de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente esa acción, sino que estando aquí en este mundo, se acercó a aquellos a los que iba a invitar a ser parte de ese movimiento y les dijo, ven, miren y sigan. Ahora, ¿cómo crear ese ambiente relacional centrado en Dios para poder producir discípulos a través de esas cosas que son prioridades fundamentales en la construcción de un movimiento discipulado? Y permítame compartir esta lista de 6 prioridades y después revisar brevemente de forma rápida y sencilla cada una de ellas. La prioridad número 1 es la dependencia del Espíritu Santo. Sigue siendo este un movimiento del Espíritu. El discipulado,
el hacer discípulos, no es algo que nosotros podamos hacer únicamente en nuestras propias fuerzas y capacidades. Lo debemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Por ello es necesaria una revitalización de la iglesia en cuanto al fundamento del movimiento en el poder del Espíritu Santo. La prioridad de Dios tiene que ver con la oración. Sigue siendo esta una de las principales estrategias para la tarea gran comisionista. La prioridad número 3 tiene que ver con la obediencia a la agenda del reino, no a nuestras propias agendas, no a las agendas de nuestros ministerios, de nuestras iglesias, de nuestras denominaciones, de nuestras organizaciones, sino la agenda del reino de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. La prioridad número 4 viene a ser la palabra de Dios. Ese es el fundamento sobre el cual se edificó la iglesia. Las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que recibieron los apóstoles, los discípulos de Cristo, siempre fue la escritura. Eso es algo que Jesús nos modeló. Y vamos a ver más detalles en breve. La prioridad número 5 es exaltar al Padre. Cómo a través de todo lo que hacemos lo exaltamos. Y finalmente, cómo lo hacemos a través de desarrollar relaciones con intencionalidad. Veamos brevemente cada una de estas prioridades que acabo de compartir. Las escrituras son claras en cuanto a la prioridad número 1 de la dependencia del Espíritu. Cada aspecto de la vida de Jesús y ministerio fue saturado con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu de Dios. Fue saturado. Permítame hacer una breve lista de algunos acontecimientos. Él fue concebido por el Espíritu, él fue ungido por el Espíritu Santo, él fue lleno del Espíritu Santo, él fue sellado por el Espíritu, él fue guiado por el Espíritu, él fue regocijado en el Espíritu, él dio mandamientos por el Espíritu, realizó milagros por el poder del Espíritu en su vida y fue resucitado también por el Espíritu. Ahí usted encontrará el fundamento bíblico que por cuestión de tiempo no podemos revisar al detalle todos juntos, pero que en su propia y personal tiempo de reflexión podrá ahondar más para profundizar en este tema. En el libro de los Hechos se dan más de 50 referencias al Espíritu Santo. Como afirma Lucas, fueron realmente los actos del Espíritu Santo a través de los discípulos del Nuevo Testamento. Así que lo que necesitamos tener como seguridad para nosotros al liderar un movimiento de discipulado, pero también a la hora de formar y desarrollar a nuestros discípulos, es que lo hagamos en el poder, llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto es fundamental. La prioridad número 2 es la oración. La oración saturó los aspectos de la vida y el ministerio de Cristo. Su ministerio comenzó en oración, terminó en oración, ¿verdad? Él empieza orando, porque el Señor después del bautismo lo lleva por el Espíritu al desierto, donde inicia con 40 días de ayuno y oración, y al final el ministerio lo vemos orando también junto a sus discípulos, lo vemos orando al Padre, rindiendo cuentas, presentando sus necesidades, sus luchas, todas sus emociones, porque era necesario depender del Señor también en la oración. Más de 45 secciones de la Escritura que cubren 30 eventos registran cómo Jesús a menudo se escapaba para orar porque necesitaba esa recarga, ese fortalecimiento a través de la oración. Para Jesús la oración era una fuente de fortaleza, un tiempo para conocer el corazón de su Padre y un tiempo para escuchar los deseos de su Padre. Por eso a la hora de liderar un movimiento de discipulado y desarrollar discípulos, tenemos que asegurarnos que el fundamento sobre el cual estamos edificando esas vidas y ese movimiento sea la oración. La prioridad 3 tiene que ver con la obediencia a la agenda del Padre. Más de 70 versículos en el Nuevo Testamento hablan del reino de Dios y otros 30 hacen referencia al reino de los cielos. El mensaje del Evangelio no es solamente arrepiéntanse, conviértanse al Señor. El mensaje que el Señor trajo fue: el reino de los cielos se ha acercado. Yo he venido a establecer mi reino. Necesitan vivir conforme los principios del reino. La vida en el reino es muy diferente a la vida en este mundo. Yo tengo un reino que no es de esta tierra. Son cosas que el Señor enseñó y a través de las cuales discipuló y formó a estos hombres y mujeres a los cuales Él estaba guiando. Una cultura del reino será alimentada por una visión clara y convincente de un futuro preferido. Una visión del reino va a tener un mensaje de esperanza.
va a tener un estilo de vida de gracia y de verdad. Una cultura de reino es alimentada por una actitud de expectativa acerca de qué es lo que Dios quiere hacer, de qué es lo que Dios ya está haciendo, de lo que Dios hará en nosotros y a través de nosotros. Una cultura de reino es alimentada por un corazón de obediencia. Una cultura de reino es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener como el alimento de ese proceso de formación de discípulos, donde no es nuestra agenda, donde no son nuestros objetivos, donde no son nuestros planes, donde son los planes del reino de Dios, donde formamos gente conforme al reino de Dios. La prioridad número 4 tiene que ver con la palabra del Señor. La palabra de Dios fue central en la vida y el ministerio de Cristo. Jesús conocía la palabra, usaba la palabra. Cuando se enfrentaba a los asuntos cotidianos de la vida, cualquiera que esto sea, él lo hacía en el poder de la palabra, en la autoridad de la palabra, en el conocimiento de la palabra, no solamente como una información, sino sobre esos principios con los cuales él desarrollaba sus convicciones, construía el carácter y modelaba a la hora de discipular a estos hombres y mujeres que estaban con él. Jesús conoció su responsabilidad personal de cumplir con el Antiguo Testamento, el cual afirmó que profetizaba acerca de él, como lo hemos visto en varios pasajes de la Escritura. Jesús reconoció las Escrituras. Él estaba atento como su guía para conocer la voluntad del Padre y comprender cuál era su papel en este mundo. Jesús sabía que la palabra de Dios, como nos enseña la misma Escritura, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. La Escritura fue verdaderamente el centro del escenario en la vida y el ministerio de Cristo. Fue verdaderamente la Escritura el centro del escenario en la vida y ministerio del Señor. La prioridad número 5 tiene que ver con exaltar al Padre. ¿Cuál es el propósito para el que venimos a esta tierra? ¿Para qué propósito somos creados? Cada parte de la vida de Jesús exaltaba al Padre y su unión con Él. De la misma manera debemos exaltar al Padre en todo lo que hacemos, siguiendo el ejemplo que nos dejó Jesús. Isaías capítulo 43, verso 7, el Señor dice, para esto los creé, los formé, los hice, para mi gloria, para su gloria. En Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 11, dice la Escritura que Él nos hizo aceptos en el amado, Él nos adoptó como sus hijos, nos predestinó, nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo para que podamos alabarle y alabar la gloria de su gracia, la gloria de ese amor inmerecido que nos ha entregado en Cristo Jesús. Es la voluntad del Padre que podamos alabarnos no en nuestra sabiduría, no en nuestra valentía, no en nuestras riquezas, como dice Jeremías 9:23, sino como dice el versículo siguiente, Jeremías 9:24, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, en entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio, misericordia, porque esto es lo que quiero, dice el Señor. Es decir, que todo lo que hacemos es exaltar al Padre, es glorificar al Padre, no glorificarnos a nosotros, no glorificar un nombre, un título, una organización, un ministerio, sino exaltar al Padre. Muchas veces los problemas que estamos experimentando en el movimiento, en el ministerio, en las iglesias, es porque hemos formado discípulos cuya prioridad no es exaltar al Padre, buscan su propia exaltación, buscan la exaltación de sus propios proyectos y no la prioridad de exaltar al Padre como Jesús nos modeló. Finalmente, la última prioridad, y con esta finalizo, y a diferencia de otras ocasiones, esta vez no diré las 3 veces que los pastores decimos, ahora termino con esto, ahora termino con esto, ahora termino. Realmente, ahora termino. Relaciones intencionales es la prioridad número 6 en el movimiento de Jesús al formar discípulos, al establecer fundamentos para ese proceso de discipulado. Este tenía 3 características. Era intencional, era enfocado en la misión, era enfocado en cómo los preparaba y los desarrollaba, no solo de esa cultura del reino, sino también para la misión que les iba a encomendar, la de hacer discípulos, misión por la cual estamos reunidos nosotros esta mañana y somos parte de este movimiento de Dios. La segunda característica de esas relaciones intencionales es que eran basadas en el amor. Jesús basó su ministerio en el amor.
A veces nuestro discipulado está basado en el reglamento, está basado en los manuales de disciplina, está basado en el estricto uso y determinado de algunas reglas y normativas que son más dogmáticas que bíblicas, que son más denominacionales o eclesiales o organizacionales que esa posición del Espíritu para disciplinarnos y ayudarnos a corregir y a mejorar y cada día ser mejores en el Señor. El Señor basó sus relaciones en el amor, pero también en el contexto de una comunidad, en el contexto de una familia. Y fue así como nació la iglesia, en un ambiente comunitario. Estas 6 prioridades que estamos enlistando ahora, la prioridad de una dependencia del Espíritu Santo, la prioridad de una vida en la oración, la prioridad de una agenda, obediencia a la agenda del Padre, la prioridad de la palabra de Dios, la prioridad de exaltar al Padre y la prioridad de relaciones intencionales, necesitan ser el fundamento sobre el cual construyamos este movimiento, sobre el cual modelemos y lideramos el movimiento de ser discípulos y formemos y desarrollemos a los discípulos que Dios ha entregado en nuestras manos. Si ponemos ese fundamento, que es Cristo Jesús, nuestro modelo esencial, y lo que Él nos enseñó y le enseñó a ellos a través de sus enseñanzas, su vida, su ministerio, y nos ha dejado a nosotros esa enseñanza por su palabra, podríamos estar seguros de que el futuro cercano, el futuro a mediano plazo y a largo plazo será sostenible, no será una emoción, no será algo de un momento, no será un chispazo, no será una estrella fugaz, sino que el hacer discípulos será un movimiento sostenible que será el fundamento de esa iglesia poderosa en Cristo Jesús, en América Latina y también en el mundo. Que el Señor les bendiga.